Listo, y estas son las diapositivas actuales. Entonces vamos a comenzar viendo preguntas de fracturas. La primera pregunta es: paciente accidentado que llega a la emergencia con una fractura expuesta de pierna. ¿Cuál es su prioridad en el manejo inicial? Entonces, esta palabra de manejo inicial es lo que nos va a pautar nuestra respuesta. En el manejo inicial siempre vamos a tener que evaluar, uno, el ABC, ¿no? El ABC, el que ustedes ya saben, ¿no? Dos, vamos a tener que alinear la extremidad, ¿no? Alinear la extremidad. Tres, vamos a tener que inmovilizar en el sitio. Cuatro, vamos a tener que colocar un vendaje compresivo o torniquete, ¿no? Entonces, primero el ABC, ¿verdad? Ver la vía aérea, ver la respiración, ver la circulación, ¿no? Es la primera medida que tenemos que tomar en cuenta en el manejo inicial, porque también hay un manejo secundario, un manejo ya más pautado de la fractura expuesta. Pero en el manejo inicial, que puede ser en el sitio de la lesión, que puede ser en la calle, ¿verdad? O incluso mismo en el hospital, tenemos que tomar en cuenta siempre cómo llega el paciente, cómo es su estado general, ¿no? Ver si respira, primero ver cómo está la vía aérea, ver si respira, ver cómo está la parte circulatoria. Luego, si vemos que está estable, ya alineamos la extremidad, tratamos de reducirlo, o sea, alinearla. Luego le inmovilizamos en el sitio. ¿Con qué le inmovilizo? Si es que estoy en la calle, con lo que tenga a la mano, con una tablilla, con una férula neumática, a veces con unos cartones, con lo que yo pueda tener en el sitio, en el sitio de la lesión, ahí con eso yo voy a utilizar para inmovilizar. Si es que llego a una emergencia, puedo utilizar una férula de yeso. Y luego un vendaje compresivo o torniquete. La primera medida siempre es tener un vendaje compresivo, tratar de ponerle todo el vendaje o todos los apósitos que yo tenga para parar el sangrado, ¿ya? Eso es lo primero. Si a pesar de tener un vendaje compresivo torniquete, no sigue el sangrado, y ahí voy a pensar en un torniquete. El torniquete solamente se va a usar por dos motivos. Uno, el que ya les he comentado, si es que no cede el sangrado a pesar de poner un buen vendaje compresivo, buenos apósitos, o por otro motivo es que vemos ya una amputación traumática, ya el miembro ya está separado completamente o a punto de separarse. ¿Por qué no uso el torniquete antes? Muchas veces llegan a la emergencia con una fractura o un sangrado y vienen bien amarrado el brazo, ¿no? Si yo le pongo un torniquete antes, lo que estoy haciendo en vez de ayudar al paciente es desfavorecerlo. Porque si yo pongo un torniquete, le voy a quitar la parte vascular que está nutriendo a lo que queda de la extremidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un corte a nivel del húmero, y me he volado, por ejemplo, una arteria o una rama de la arteria radial, si yo pongo un torniquete voy a terminar de cerrarla, esa arteria. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que evitar eso, solamente comprimirla y que siga fluyendo la sangre y no cortar el paso de la arteria hacia el resto de la extremidad, ¿no? Es por eso que el torniquete solamente se pone si es que no cede al vendaje compresivo o si tenemos un inminente shock hemorrágico, ¿no? Ante un estado de shock hemorrágico. Ahí nomás ponemos. Entonces, según la que ya lo he explicado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante un manejo inicial? Obviamente, un vendaje compresivo e inmovilización. Por favor, las preguntas al final. Escogen un papelito y al final hacemos todas las preguntas. ¿Ya? Segunda pregunta. La limpieza quirúrgica inicial de una fractura expuesta es muy importante y debe ser realizada. Siempre la limpieza quirúrgica se va a realizar luego de estabilizar al paciente. ¿Ya? Respuesta. ¿Qué pasó? Respuesta aquí, la B. Una vez estabilizado el paciente, vamos a hacer la limpieza quirúrgica. Si es que yo tengo un paciente con una fractura expuesta, tengo un protocolo de manejo. Primero es el manejo inicial, luego tenemos el protocolo
de manejo de fractura expuesta, ¿no? El primer paso en el protocolo de manejo de fractura expuesta es, obviamente, la parte de irrigación, la vía periférica. Es lo primero que yo tengo que hacer, ¿no? Colocar vía para hidratar al paciente. Luego, iniciar a la par, por esa misma vía periférica en la que estoy hidratando, iniciar la antibiótico terapia, ¿no? Y puedo usar cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina, o los aminoglucósidos, como la gentamicina, ¿ya? Cefalosporina, generalmente damos cefazolina, 1 gramo endovenoso cada 24 horas por 2 días, o si no también aminoglucósidos, gentamicina, 160 miligramos endovenoso cada 24 horas. Esto es por 3 días. Tercero, vamos a usar la vacuna antitetánica, el toxoide antitetánico, ¿ya? El toxoide antitetánico. Cuarto, voy a iniciar la descontaminación, es decir, tratar de quitar todos los elementos que están contaminando al hueso expuesto, ¿verdad? Por ejemplo, si hay restos de tierra, si hay, por ejemplo, restos de vegetales, o por ahí algún tipo de material inorgánico que esté alrededor de la herida, pues lo sacamos, ¿no? Lo sacamos. Y luego viene ya el manejo específico. A partir de aquí viene el manejo específico, el cual, el más importante de gol estándar, es el desbridamiento quirúrgico, ¿ya? También llamada limpieza quirúrgica, es lo mismo, ¿no? Este es lo que ustedes van a tener que hacer una vez ya el paciente estable, ¿no? El paciente ya estabilizado, obviamente ya, ya por lo menos habiendo colocado antibiótico, habiendo colocado vacuna, ya entro a sala para quitar todo lo sucio, ¿no? Desbridamiento significa quitar todo lo sucio, todo lo desvitalizado. Si encuentro yo tejido celular subcutáneo desvitalizado, inerte, lo saco. Si encuentro tejido purulento, lo saco. Si encuentro hueso purulento, tejido óseo necrosado, lo saco, ¿no? O sea, no sirve, lo saco, ¿no? Luego que yo hago el desbridamiento quirúrgico, inmediatamente voy a tener que inmovilizar. ¿Con qué lo inmovilizo? Con un fijador externo, ¿ya? Y por último veo la herida. Si es una herida pequeña, que es una herida que no está tan contaminada, por ejemplo, en una clasificación de Gustilo y Anderson, Gustilo 1, que ya veremos en un ratito cómo se clasifica, puedo cerrar la herida. Pero si en tu pregunta te viene que es una herida gran contaminada o es una fractura expuesta de gran energía, yo no voy a cerrar la herida. Entonces, si la herida se cierra, solamente o no cierro la herida si es una herida de baja energía, ¿ya? Pero si es una herida de alta energía, perdón, acá es al revés, cierro la herida cuando es de baja energía, pero aquí no cierro la herida cuando es de alta energía, ¿ya? O también llamada de alta contaminación. Una herida muy contaminada, no la cierro, la dejo abierta para que siga drenando. Entonces, lo más importante ante una fractura expuesta, el gol estándar es esto, el desbridamiento quirúrgico, es el gol estándar. Es lo que vamos a ver más frecuentemente en las preguntas, ¿ya? Para tratar de que el paciente decida sobreinfectando. Si yo no hago el desbridamiento, el paciente puede luego complicarse con una osteomelitis y al final incluso puede hacer, pues, incluso hasta una sepsis, ¿no? ¿Cuántas veces voy a tener que entrar a la sala para limpieza quirúrgica? Las veces que sean necesarias. Si ante la primera limpieza vemos que aún sigue supurando, vuelvo a entrar a una segunda limpieza, a una tercera limpieza, hasta que ya tenga el tejido completamente limpio, ¿ya? Entonces, limpieza quirúrgica inicial de una fractura debe ser siempre hecha una vez el paciente estable. Siguiente pregunta. Paciente varón de 25 años que acude a emergencia por presentar dolor y fractura de tibia expuesta por accidente de tránsito, como peatón. El paciente era un peatón y viene con una fractura de tibia expuesta. Hemodinámicamente estable, ¿no? Esta palabra es muy importante. Estable. Y nos dice que tiene una
deformación en la pierna derecha y luego de la evaluación primaria y de haber tomado las precauciones de resucitación adecuadas, ¿cuál es la primera medida que tomará respecto al tratamiento de la fractura? Entonces, si el paciente ya está estable y ya yo he evaluado de manera primaria y he tomado la precaución para cualquier tipo de resucitación, el gol estándar, ¿cuál es? Un desbridamiento y un lavado. La clave es la B, ¿no? Como les había comentado, primero, ante cualquier tipo de fractura expuesta, lo más importante es el lavado. Por ejemplo, aquí, prevenir el síndrome compartimental, esto no sería la clave, porque esto es para un síndrome compartimental. No se previene, eh, porque bueno, la síntesis de la pregunta no viene para el síndrome compartimental. Ya veremos cómo viene una pregunta de síndrome compartimental, ¿no? Básicamente el síndrome compartimental vas a tener como tensión, presión, dolor, ¿no? Ya eso. Injerto temprano de hueso. Yo no puedo poner un injerto temprano de hueso. El injerto temprano de hueso se pondría cuando ya el hueso lo tengo limpio, no a la primera vez o en una fractura expuesta reciente. Cierre diferido no es la primera medida que voy a tomar. A veces está entre estabilización de fractura y desbridamiento. Y como les había comentado, lo primero es el desbridamiento, ¿no? Lo primero es el desbridamiento y luego es la fijación externa, ¿no? O la estabilización de la fractura. Siempre, ¿no? Primero es el desbridamiento. Una vez que yo hago el desbridamiento y lavado, luego yo estabilizo la fractura. Una vez estabilizada, ¿puedo volver a desbridar? Sí, porque luego de las 48 horas de un paciente que ha sido sometido a una limpieza quirúrgica, tenemos que tener una segunda mirada, ¿no? Se llama una segunda mirada. Esa segunda mirada se hace a las 48 horas post limpieza quirúrgica, post primera limpieza quirúrgica. Entonces, si yo veo que a las 48 horas post limpieza quirúrgica aún hay tejido desvitalizado, obviamente también evaluando hemograma, y voy a ver leucocitosis, evaluando BCG, PCR, ¿no? O sea, clínicamente y laboratorialmente aún tengo signos de infección y la herida, pues aún hay necrosis o desvitalización de bordes, pues tengo que volver a entrar, ¿no? Y volver a desbridar. Ya con la herida estable, obviamente, que es lo primero que se hace. Entonces, esta es otra pregunta también que siempre viene con fracturas expuestas. Entonces, ustedes metan en la cabeza que cuando tengan fracturas expuestas, el gol estándar es desbridamiento y lavado, o desbridamiento quirúrgico o limpieza quirúrgica. Sin embargo, también hay preguntas que te dicen la medida inicial o te dicen el manejo inicial. No se confundan el manejo inicial con el manejo gol estándar. Por eso siempre tienen que ver las claves también, ¿no? Eso es también jugar con las claves y ver cuál es la clave que más calza con el enunciado de la pregunta, ¿no? Esta otra pregunta. ¿Cuál es el manejo de una fractura expuesta antes de las 6 horas? Antes de las 6 horas, ¿cuál es el manejo de una fractura expuesta? Obviamente, también es la limpieza quirúrgica, ¿ya? Miren las claves. Aquí, por ejemplo, limpieza quirúrgica es la clave, ¿no? Primero, suelo antitetánico y cobertura antibiótica. Bueno, esto de aquí, en realidad, no solamente es una fractura expuesta, ¿ya? Puede ser por una mordedura de perro. Inmovilización rigurosa y elevación del miembro por una fractura común. Cobertura y cierre de la herida. Esto va a depender. Si es una herida muy contaminada, no se cierra. Si es una herida no contaminada, sí puedo cerrarlo. Considerar las condiciones de reducción de la fractura. Yo cuando tengo una fractura expuesta, no me importa mucho la reducción de una fractura, ¿no? La reducción, ¿qué significa reducción de fractura? Reducción es lo mismo que alinear, ¿no? Es lo mismo que alinear. Reducción igual alineación. O sea, si tengo una fractura desplazada por la acción muscular, lo que tengo que hacer es tratar de alinearla. Y esa alineación es igual a reducción. O también se le llama cuando yo tengo una luxación, por ejemplo, una luxación de hombro o de codo. Cuando yo regreso a su sitio o devuelvo la congruencia articular, también se llama reducción. Entonces, la reducción vale para dos, para fracturas y para luxaciones.
Repito, para fracturas, reducción es igual a alineación. Un ejemplo clásico, la fractura de Coles, ¿no? Que tiene una desviación dorsal y cubital, que ya veremos más adelante. Entonces, esas desviaciones que yo tengo que corregir se llama reducir. Voy a reducir mi fractura, voy a alinearla, voy a dejarla, voy a tratar de dejarla como antes. Eso es alinear, ¿ya? Eso es reducir. Y en una luxación, por otro lado, si tengo el codo luxado, el hombro luxado, el volver a su sitio, eso también es reducir, ¿ya? Pero eso no es típico de una fractura expuesta. A mí, una fractura expuesta, mi primera opción, no me interesa mucho reducir la fractura. Lo que yo tengo que hacer es quitar todo lo sucio, porque la complicación más frecuente de una fractura expuesta es la osteomelitis. Entonces, para yo evitar una osteomelitis como punto de entrada piel, tengo que hacer una limpieza quirúrgica para evitar pues esta complicación tan importante. La osteomelitis no se cura así de fácil, mínimo 6 semanas con antibiótico. Y si no, pues resección ósea del segmento óseo infectado, valga la redundancia, ¿no? Entonces, siempre primero es una limpieza quirúrgica y luego por ahí puedo inmovilizar el miembro, ¿no? De manera rigurosa, bueno, esta palabra rigurosa es muy rigurosa, por decir, ¿no? Una inmovilización con fijación externa, ¿no? Fijación externa, nada más. ¿Ya? Suero antitetánico, les vuelvo a repetir, no necesariamente es para una fractura expuesta, ¿ya? Lo más importante antes de las 6 horas, que esto sí, es una limpieza quirúrgica, a la brevedad posible. Listo. Luego de realizar la limpieza quirúrgica de una fractura expuesta, ¿cuál es el manejo más adecuado? Entonces, nuevamente, hacemos nuestro protocolo. 1, vía periférica. 2, antibiótico terapia. 3, vacuna antitetánica. 4, descontaminación. 5, limpieza quirúrgica. ¿Ya? 6, inmovilización. O también le llaman estabilización con un fijador externo. Y 7, la herida, ¿no? La cierro dependiendo de la contaminación o de la energía con que fue producida esta herida. Entonces, con este esquema, yo puedo ya contestar mi pregunta. ¿Cuál es el manejo inmediato más adecuado luego de una limpieza quirúrgica? Sería una inmovilización del miembro afectado, ¿ya? Antibióticos según cultivo, bueno, esto lo haríamos luego del cultivo, y el cultivo sale más o menos como mínimo a las 72 horas, ¿ya? Entonces, no es inmediato adecuado. Fluidoterapia compensadora, esto viene a ser lo primero, ¿no? Primero vamos a iniciar fluidoterapia compensadora y luego antibiótico. Depende de la clasificación de la herida o de la fractura expuesta. Osteosíntesis definitiva, esto lo hacemos cuando ya tenemos una herida o una fractura, perdón, fuera de peligro de infección, ¿ya? Y esta osteosíntesis definitiva va a ir de la mano con un cierre de la herida, que puede ser primario o puede ser secundario si es que no tuvo, o si es que estuvo infectado, ¿no? Entonces, con este esquema ustedes van a poder contestar cualquier tipo de pregunta, ¿ya? Paciente de 30 años que sufre accidente de tránsito hace 12 horas. Presenta lesiones múltiples y fractura de tibia expuesta. ¿Cuál es la conducta inicial a seguir? Bueno, es una pregunta también que nos va a conllevar una limpieza quirúrgica, ¿no? Vamos a ir de abajo hacia arriba. Fasciotomía. La conducta inicial no puede ser una fasciotomía porque la fasciotomía va a ser para un síndrome compartimental. ¿Ya? Ya veremos ahorita cómo es un síndrome compartimental. Fasciotomía es el tratamiento de un síndrome compartimental, que es una emergencia traumatológica. Lavado de urgencia, sí, esta sería la clave. Lavado de urgencia. Yeso muslopedio, no. Yeso muslopedio en realidad no se debería colocar en una fractura expuesta. El yeso es un aparato ortopédico que se coloca envolviendo toda la extremidad, ¿no? Se pone algodón y se envuelve con vendas de yeso. Estas vendas de yeso al final se van a poner muy duras y van a evitar que la fractura se mueva, ¿no? Es un tipo de ortopédico inmovilizador.
Entonces, si bien es cierto, yo inmovilizo a la fractura, pero le hago mucho daño en las partes blandas. Y en una fractura expuesta, lo más importante, más que el hueso, son las partes blandas, ¿ya? Las partes blandas son las partes más importantes en una fractura expuesta. Más que el hueso, ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que el hueso, vamos a dibujar acá un huesito, y acá está un hueso, ¿ya? Tiene dos tipos de circulaciones. Vamos a cambiar primero este color. Una circulación endóstica, que es por la médula ósea roja, y vamos a poner otro color acá, una circulación perióstica, ¿no? Dada por el periósteo, valga la redundancia, ¿ya? Y el aporte vascular del periósteo va a ser dada ¿por quién? Por las partes blandas. Doctor, ¿cuáles son las partes blandas? Muy bien, de afuera hacia adentro. La piel, ¿verdad? El tejido celular subcutáneo, los músculos, los tendones, la fascia, nervio, ¿ya? La parte vascular. Todas estas estructuras van a dar un aporte vascular a la parte del periósteo óseo. Entonces, si yo tengo un mal estado de partes blandas, obviamente la parte vascular del periósteo óseo va a estar afectado y por ende va a haber una mala vascularidad ósea. Al haber una mala vascularidad ósea, puede haber un gran problema, ¿no? No pega la fractura y se infecta. Entonces, por eso seguro algunos de ustedes han escuchado que mientras las partes blandas, o sea, la piel o la pierna, perdón, esté hinchada, hematizada, no se puede operar, ¿no? De repente han escuchado, tengo que bajar o tengo que esperar a que se desinflame. Esto es cierto, porque si yo opero con las partes blandas edematizadas, o sea, en mal estado, el paciente corre un riesgo a hacer una osteomielitis y un fracaso a mi tratamiento, ¿no? En este caso, si yo pongo una placa con tornillos, corre un fracaso a mi tratamiento ortopédico. Entonces, es más importante las partes blandas, la piel, la grasa, la parte muscular, que estén adecuadas, que estén desinflamadas, que estén con un correcto aporte vascular, para que mi hueso fracturado y sucio pueda sanar, ¿verdad? No tan sucio porque yo voy a entrar a desbridar, ¿no? Entro a desbridar y a quitar todo lo que se pueda. Entonces, por eso es importante. Es más, yo prefiero dejar sin un poco de hueso, porque yo después puedo poner un injerto de hueso, o puedo alargar el hueso, ¿ya? Y así yo evitar pues una complicación ósea que es peor que hacerlo de manera inmediata. Entonces, preferible mejorar las partes blandas. Las partes blandas es la parte más importante en un manejo de fractura expuesta, ¿ya? Entonces, por eso, si yo pongo un yeso muslopedio, voy a apretar mucho las partes blandas y voy a complicar pues el manejo de mi fractura. Colocación de una placa metálica tampoco se considera de manera inicial, se considera ya cuando la fractura ya está limpia, ya se pasó la etapa aguda, y tracción mecánica, esto se hace al inicio, ¿no? Desde el principio, ¿no? No desde hace 12 horas, se hace desde el inicio, en el momento del accidente, ¿no? Lo más importante es el lavado o la desbridación quirúrgica, ¿ya? Es lo más importante. Por otro lado, para antes de seguir avanzando, tenemos a la clasificación de Gustilo y Anderson, ¿no? Es una clasificación muy importante para fracturas expuestas, ¿no? Gustilo y Anderson van a clasificar las fracturas expuestas de acuerdo a algunos factores. Uno, voy a poner acá uno, va a ser la extensión de la herida, ¿no? Que puede ser menor a 1 centímetro, de 1 a 10 centímetros o mayor a 10 centímetros. Dos, también va a clasificar de acuerdo a la energía, ¿no? Alta energía, moderada energía o baja energía. Tres, también va a depender de la contaminación, ¿no? De la contaminación de la herida. Muy contaminada, moderadamente contaminada o poco contaminada. Cuatro, va a depender también del trazo de fractura, ¿no? Por ejemplo, si es una fractura simple,
una fractura con un tercer fragmento o una fractura con minuta, ¿no? Esto va a ir de menos a más energía, o sea, el trazo de fractura se correlaciona con la energía. Un trazo simple tiene menos energía que un trazo con minuto, ¿ya? 5, la lesión neurovascular, ¿ya? O sea, si se ha dañado la parte vascular o nerviosa, esto básicamente, cuando hay daño neurovascular, es un Gustilo 3C, que ya veremos ahorita la clasificación. Y 6 también, pues, el daño de partes blandas. El daño de partes blandas. Entonces, Gustilo y Anderson se va a clasificar en 3. Gustilo, voy a poner otro color. Gustilo 1, ¿ya? En la cual la extensión de la herida es menor a 1 centímetro, ¿ya? Y tiene baja energía, tiene poca contaminación, es de trazo simple, ¿ya? No tiene lesión neurovascular. Gustilo 2, en la cual es de 1 a 10 centímetros, y todo es moderado, ¿no? Moderada energía, moderada contaminación, contención de fragmento, y tampoco hay daño neurovascular. Y Gustilo 3, que es mayor a 10 centímetros, ¿no? Y este Gustilo 3 se va a clasificar en Gustilo 3A, B y C. El Gustilo 3A es un Gustilo en la cual las partes blandas cubren el hueso fracturado. O sea, acá hay cobertura ósea, ¿no? Cobertura ósea. O sea, viene el paciente con la fractura expuesta y la piel o el flap o el colgajo puede tapar al hueso. Eso es la cobertura ósea. Es un Gustilo 3A, ¿no? El Gustilo 3B, aquí sí no hay cobertura ósea. Y la palabra clave o la palabra mágica para un Gustilo 3B es la palabra desperiostización. Desperiostización. Es la palabra clave de Gustilo 3B. Si ustedes cuando tengan una pregunta y vean paciente con hueso desperiostizado o con pérdida de periostio, significa que el hueso ya se ha quedado desnudado, ¿no? No tiene vascularidad, ¿no? Las partes, el hueso se ha quedado sin esta parte importante de vascularidad. Por ende tiene un gran factor de riesgo para que ese hueso se necrose y se infecte. Es por eso que esa parte tengo que cubrirla con partes blandas adecuadas, hacer un colgajo o hacer algunos artilugios para tratar de mejorar la parte vascular, la parte biológica de esa fractura. La parte biológica es la parte vascular. Y por último, un Gustilo 13, ¿no? En la cual hay un daño neurovascular. Es una lesión nerviosa con una sección arterial también puede ser, ¿no? Entonces, esta es la famosa clasificación de Gustilo. ¿Ya? Básicamente esto lo hago como preámbulo para ver las siguientes preguntas. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuál de los tratamientos, voy a cambiar otra vez de color, cuál de los tratamientos se considera el primer paso para el manejo inicial de las fracturas abiertas o expuestas? Nuevamente, ¿cuál sería, ya ustedes ya saben, cuál sería a ver, vamos a ver si acá ve. Claro que sí, ¿no? El desbridamiento urgente, claro que sí, ya ustedes son unos tigres ahí, ¿no? 1, desbridamiento urgente, y 2, pues obviamente, la fijación con tutores externos, ¿está bien? Estas claves C, D y E, inmovilización endomedular, básicamente es con clavos endomedulares, ¿no? Placas y tornillos, ¿ya? O aparato y eso. Esto lo voy a hacer ya cuando yo ya tengo mi fractura ya sin peligro de infección. Cuando ya hice todas las limpiezas quirúrgicas, ya tengo mi hueso limpio y mis partes blandas están adecuadas. Cuando tengo esto yo, ya recién puedo poner una placa con un tornillo, puedo incluso ya poner un colgajo si es que tengo una gran pérdida de partes blandas. Y obviamente pues también puedo poner un yeso si es que es una herida muy pequeña, ¿no? Eso. Siguiente. ¿Cuál es el primer paso en el proceso de una ya? Bueno, esto es básicamente con consolidación de una fractura, ¿no? Ya, esto es con fracturas expuestas. Pero aquí también vamos a ver otro capítulo que es consolidación de una fractura. Antes de comenzar esta pregunta, bueno, contestamos primero, sería la primera parte o el primer paso en el proceso de una consolidación de una fractura es la formación de un hematoma, ¿no? Vamos a resumir aquí cuáles son las fases de la consolidación de una fractura. Primero, se forma un hematoma fracturario, ¿no? Es un hematoma fracturario. Luego,
se produce un callo blando. Que eso básicamente es entre la segunda y tercera semana, ¿ya? Luego se da un callo duro, que esto es desde la cuarta hasta la sexta semana. Y 4, se da el proceso de remodelación. El proceso de remodelación puede durar meses o años incluso, ¿no? Entonces, primero cuando uno se fractura o se quiebra un hueso, obviamente pues sale mucha sangre, ¿no? Ese es el hematoma en la fractura, es lo primero. El hematoma fracturario va a llamar a factores inflamatorios. Estos factores inflamatorios, o sea, va a haber acá inflamación local, ¿ya? Van a traer a células proóseas, ¿verdad? Luego, en la segunda y tercera semana, va a haber a nivel óseo formación de un tipo de cartílago y formación de un tipo de colágeno, que se llama un puente blando. Luego, este puente blando se va a ir endureciendo producto de los osteocitos, ¿no? Luego, ya cuando ya hay un puente duro, un callo duro, ya se va a comenzar a remodelar. La remodelación significa que ese hueso va a tratar de quedar como era antes de la fractura, ¿ya? Y invasión fibrovascular, esto se da en el callo duro. En el callo duro hay neovascularización. Formación de cartílago y colágeno, esto se da en el callo blando, ¿ya? Invasión inflamatoria local, esto se da en la fase del hematoma fracturario, ¿no? En la primera fase, ahí se da, ¿no? Entonces, el primer paso es la formación del hematoma. Si no hay hematoma, no hay nada, ¿ya?